Muy bien, bienvenidos a la semana 4 del curso de Historia Económica Social virtual de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Esta es la cátedra de Viena Román, es la materia 247 y la comisión 83. Bueno, en la semana pasada habíamos visto el texto de Pablo Gorchunov acerca de su libro El Lagón Perdido, del capítulo acerca de la relación entre las políticas económicas y las elecciones, básicamente la conformación de estructuras partidarias y la base social de la Unión Cívica Radical como primer partido político moderno. Y contraponíamos un poco con el texto de Juan Manuel Palacios sobre la Argentina entre 1914 y 1930, que era una continuación de la semana 1 en que vimos el texto de Fernando Roque. Eh, entonces, a grandes rasgos, venimos haciendo un paneo desde 1880 hasta 1930. Vimos la conformación de la economía primaria exportadora, vimos los problemas de la Primera Guerra Mundial, la Belle Époque, luego los años locos, los años 20, la influencia de la economía mundial en Argentina, cómo Argentina se inserta en esa economía y cuando tiene problemas en esa economía, cómo reacciona la economía argentina. Eh, En el texto de hoy, de Arturo O'Connell, se llama La Argentina en la Depresión, vamos a ver la década del 30. Y vamos a debatir con los textos previos. Entonces hay que ver la contraposición entre lo que piensa y escribe O'Connell con lo que ustedes vieron en las semanas previas. Teniendo en cuenta un par de conceptos claves que vamos a desarrollar a lo largo de esta semana, que una es el Triángulo Atlántico como una conformación de un circuito de importaciones, exportaciones y flujos de capitales entre Argentina, Inglaterra o Reino Unido y Estados Unidos, fruto en gran parte de las modificaciones que se dan durante la Primera Guerra Mundial y la post-Primera Guerra. En segundo lugar, hay que tener en cuenta, como muestra O'Connell, los efectos de las crisis internacionales y el mercado mundial en una economía abierta, que se define Argentina como economía abierta en tanto y en cuanto está la cuenta capital, o sea, la entrada y salida de capitales es libre o relativamente libre, así como las exportaciones y importaciones. Hay un coeficiente de apertura en la economía que es la suma de sus importaciones más exportaciones dividido su PBI. Obviamente la economía primaria exportadora, la década del 20 también, es Argentina una economía abierta, es una economía de flujo de capitales, de bienes, de servicios, de población, muy abierta, con la excepción de la Primera Guerra Mundial, donde se corta esa serie de flujos, pero no por políticas económicas argentinas, sino por la conflagración mundial. Bueno, teniendo en cuenta eso, como siempre, vamos a dar 3, 4 ideas clave del texto para que ustedes ordenen y los coloquen en el hilo conductor de la materia. La primera idea clave del texto de esta semana es justamente economía abierta. ¿Qué se entiende por economía abierta? Verla, observarla, entenderla en todo este periodo como vulnerable. En el caso de O'Connell la pone como vulnerable. Economía abierta es vulnerable. Las vulnerabilidades, dice, de una economía abierta. En segundo lugar, la crisis del 30. Hay que tener muy claro qué fue la crisis de 1930 o lo que se llama la Gran Depresión, que se inicia técnicamente en octubre del 29 por la caída de Wall Street, del New York Stock Exchange en octubre del 29, que arrastra la economía del planeta. Que a grandes rasgos implica una caída de los precios de los commodities, un cierre de la economía, se cierra el flujo, todos los países toman diferentes medidas de carácter proteccionista, el sistema de intercambio monetario global se cierra, se hacen pactos de comercio bilaterales o multilaterales, pero dentro de ciertas esferas. Digamos que hay como las economías del mundo se cierran en sí mismas. Aumenta el desempleo, baja el salario real, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Argentina, hay que tener en cuenta, y esto, idea muy clave, el concepto de términos de intercambio que maneja o con el que sirve para medir
lo que está pasando en la economía abierta con respecto a sus flujos internacionales. La tercera idea sería qué pasa con la industria argentina, o lo que se llamó también industrialización por sustitución de exportaciones, donde hay debate. Cuando comenzó, vieron en el texto pasado el tema de la demora en industrializar, o sea, esta industria, ¿qué está pasando? Hay que ver, son diferentes las visiones de Palacio, de Gerchunov y de O'Connell, tienen que tener claros cuáles son esas diferencias de interpretación acerca de la ICI, esta industrialización por sustitución de exportaciones. La última idea clave que tienen que tener, que tienen que rescatar el texto, señalar muy bien, son las políticas económicas que toma Argentina frente a la Gran Depresión, a la crisis global. Frente a la crisis global, Argentina toma medidas. ¿Y estas medidas de qué características son? Que eso vamos a esbozar un poco en este video, algunas ideas, pero que ustedes tienen que remarcar en el texto y tomar apuntes. Bueno, presentado el texto, las normas generales y las ideas clave, hay que tener un anclaje fáctico, una cronología, una cuerda de tiempo, un eje temporal, donde colocamos eventos políticos, económicos y sociales. Bueno, naturalmente, lo primero es octubre del 29, cae Wall Street. Y eso inicia la década que se llama la Gran Depresión o la Depresión del 30, que va a durar hasta la Primera Guerra Mundial, a grandes rasgos. Para el caso argentino, O'Connell la sitúa entre el 28-29 y 1943, que es el golpe de Estado. A nivel político, claves, hitos a marcar, algunos tienen características económicas. Bueno, 6 de septiembre del 930, golpe de Estado, se derroca al presidente Irigoyen, primer golpe de Estado del siglo XX en Argentina, los militares toman el poder, el general Uriburu toma la presidencia, entonces, septiembre del 30, golpe de Estado, luego habrá elecciones en el año 32, que van a dar la victoria al general Agustín P. Justo como presidente y a Julio Arroca, hijo, como vicepresidente. 1928 hay otra elección donde gana Roberto Marcelino Ortiz, ¿sí? Y el vicepresidente Ramón Castillo. Del 38 al 40 Ortiz va a ejercer la presidencia, pero por problemas de salud va a ir dejando de a poco las funciones, va a pedir licencias y va a asumir finalmente el presidente Ramón Castillo hasta el golpe de 1930, el golpe de 1930, que corta el ciclo de lo que se llama la década infame. Dentro de ese continuo, tenemos que marcar algunos hechos político-económicos. 1933, el Pacto Roca-Rancina. Es un pacto comercial financiero entre Argentina, por medio de su vicepresidente, Julio Argentino Roca, que va especialmente a Reino Unido para hacer este tratado, y Runciman, que es el ministro de Relaciones Exteriores inglés. Ese pacto es central porque deviene como una respuesta de la política económica argentina de relaciones internacionales en el Triángulo Atlántico, donde se prefiere la relación con Gran Bretaña y se trata de ubicar una relación bilateral en una que estaba en un contexto de multilateralidad antes de la depresión. 1935, marcar creación del Banco Central. Vamos a un paneo general que tiene que tener a nivel político el golpe del 30 y el gobierno de Uriburu del 30 al 32 tiene un tinte similar a lo que está pasando en Europa a nivel de ideas. O sea, es un descrimiento en la democracia liberal que venía desde el orden conservador y que se había ampliado a una democracia ampliada con el radicalismo en 1916 y la ley del sufragio de 1912, pero a raíz de la Primera Guerra y sus resultados en Europa están tomando mucha fuerza, yo sé, Italia, el caso de Mussolini, el fascismo, y un poquito más tarde, en el 33 en Alemania, el nazismo. O sea, los regímenes totalitarios están tomando fuerza en el planeta, el caso de la Guerra Civil Española, que va a pasar algo similar. Entonces, estos regímenes totalitarios, fascistas, van a tener dentro del planeta. Hay una especie de desconfianza en la democracia liberal y el gobierno del 30 al 32 tenía ese cariz filo totalitario, filo corporativo, con las nuevas ideas que surgen y toman apogeo luego de la Primera Guerra. Entonces hay que entenderlo en esa tónica, sin tener los ribetes del fascismo italiano, ni del nazismo alemán, ni de lo que va a ser el franquismo español. Pero esa era la tónica de ideas que estaban dando vueltas en el golpe del 30.
En el 32, cuando se hacen elecciones, los conservadores, junto con una parte del gobierno de lo que era el Partido Radical Antipersonalista, o sea, el golpe del 30 lo que hace es, entre otras cosas, prohibir el Partido Radical. Porque las demandas son que los políticos son corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Un leitmotiv que vamos a ver a lo largo de todo el siglo XX y quizás parte del XXI. Entonces, se queda el Partido Radical fuera del juego como tal, y lo que ocurre, y Irigoyen va a ir preso en el año 30 con el golpe, con lo cual lo que está en juego ahí es la proscripción de la UCR como partido político. Para el 32, lo que va a ir a elecciones es lo que se llama la concordancia, que es una coalición de los conservadores más los radicales antidiogenistas, antipersonalistas, y que van a sostener el gobierno a través de elecciones fraudulentas. Por eso se llama década infame. Durante toda la década del 30, la elección del 32, del 34, 36, 38, 40, 42, son todas elecciones donde el Poder Ejecutivo, el gobierno, comete fraude electoral. O sea, se toman diferentes medidas para que, primero, está proscripto parte de la Unión Cívica Radical. En segundo lugar, lo que se va a hacer es directamente fraude en las elecciones para legitimar este, la victoria de estos sectores conservadores y antipersonalistas. Retomando entonces la cuestión del anclaje fáctico, hay que colocar el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, que va a tener efectos políticos y económicos en Argentina muy fuertes. De hecho, les hablé de este clima de ideas. Va a haber, en el 39, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, Argentina va a mantener la neutralidad tal cual la mantuvo durante la Primera Guerra, con una relación privilegiada con Inglaterra, tratando de mantener, hay una vía abierta de comercio a través de la neutralidad, pero va a haber muchos políticos en Argentina y muchos sectores militares que van a estar a favor de la Alemania nazi, mientras que otros se van a mantener muy fuertes a favor de lo que se llamaron los aliados, básicamente Inglaterra, Francia, y más tarde cuando ingrese la guerra en el 41 con Estados Unidos. Esa disputa acerca de qué bando colocar a Argentina en la Segunda Guerra va a estar muy fuerte. Argentina no va a decantar posición recién hasta el final de la guerra, en que se va a declarar primero no beligerante y luego, en 1945, va a declarar la guerra a las potencias del eje. Pero para hay que entender este clima general. Vamos al texto de O'Connell. Entonces, la Argentina y la depresión. A ver, ¿cuál es la idea central de este texto que tienen que descubrir ustedes en sus diferentes elementos? Es que la crisis del 30 para el caso argentino no fue más que parte del ciclo casi normal, pero un poco más intenso, de los problemas de una economía abierta. Argentina es una economía abierta, dice con acierto con él. Entonces, la depresión lo que generó son los problemas propios de un ciclo de auge y de caída en una economía abierta, un poco potenciados por las características de la crisis. A ver, ¿cuál es la vulnerabilidad de esta economía abierta? Dice poca autonomía para las decisiones autónomas del país, para los policy makers argentinos frente a estas características. Es una economía que depende de las exportaciones primarias al mercado mundial, que es tomadora de precios, que es dependiente del ingreso del capital externo, de los flujos de capitales y más que nada del ingreso de capital, que su política monetaria está muy restringida porque está atada al patrón oro, y al estar atada al patrón oro, los flujos de capital y las exportaciones y las importaciones son las que determinan la política monetaria. Entonces, tiene muy poco margen el gobierno para actuar en política monetaria. Y el Triángulo Atlántico, que tiene que tener claro, entre Inglaterra, Estados Unidos y Argentina, que se consolida después de la Primera Guerra, hace que seamos dependientes de las decisiones que se toman en Inglaterra y en Estados Unidos. Con lo cual Argentina también ahí es tomadora de decisiones no dadoras. Y que en ese contexto, la crisis del 30, la Gran Depresión, no es nada más ni nada menos que un ciclo negativo dentro de los efectos que sufre una economía abierta. Entonces, y para eso, O'Connell vuelve a los 20, para ver esta economía abierta de los 20, cómo funciona,
Y uno puede contraponer la opinión de O'Connell con respecto a lo que dice Palacio y Garchunov, porque él ve que es una economía oscilante en los 20, que tiene momentos buenos y malos. La crisis 19-21 que todos vimos por la inflación y la crisis ganadera, se recupera entre el 22 y 24 por buenos precios internacionales, vuelve a caer la economía entre el 24 y 26, dice O'Connell, por una sequía, las cosechas y un descenso en los precios de los productos que exporta Argentina, y se recupera entre el 26 y el 28, hasta ir cayendo de a poquito a los 28-29, hasta la crisis. ¿Cómo ve entonces la crisis del 30? La década de la crisis, que es una década que comienza en el 28 para O'Connell y termina en el 43. Primero, él ve que hay una salida de capitales ya desde el año 28, y esta salida de capitales impacta en la economía argentina. Que hay una baja de precio de los commodities, con lo cual desciende el valor de las exportaciones argentinas, con lo cual tiene menos capacidad de importación. Hay una salida neta de capital. Que hay una caída en los términos de intercambio, y este es términos clave. Diccionario, término de intercambio, para entender esta economía, aún desde la perspectiva de Palacio, Gorchunov o la de O'Connell, hay que entender lo que son los términos de intercambio, que bajan durante la década del 30, especialmente entre el 28 y el 33. Lo que observa O'Connell también es que la economía, como es parte de una economía abierta y está en este ciclo, dice que del 33 en adelante, hasta el 37 más o menos, mejora la economía argentina, de nuevo porque es abierta, porque suben los precios de las exportaciones argentinas, y esto es producto de una sequía en Estados Unidos. O sea que, como Argentina es tomada de precios, la sequía norteamericana favorece el precio de las exportaciones argentinas y mejoran las exportaciones en valor. Ve algo de crecimiento industrial, O'Connell, pero dice que esto no es diferente a lo que venía de antes, o sea que no mejora. Entre otras partes, ¿por qué dice? Porque no había capacidad de importar equipos, con lo cual la industria va quedándose relegada por envejecimiento, por amortización de capital. Segundo, que no es un crecimiento tan importante como para destacar, que tiene el mismo ritmo que la década del 20. Y en tercer lugar, porque dice, recién con la Segunda Guerra Mundial, la industrialización por sustitución y porcina va a crecer. Visión de O'Connell, diferente a la de Archunov y la de Palacio. Y lo que ve también en la recuperación del 33 en adelante es que se produce un aumento de la presión fiscal sobre el campo, que es la que lleva adelante el proceso de recuperación. Y esto porque a través de las políticas económicas, ¿cuál es el margen que tiene la economía argentina? Acá O'Connell poco se contrapone, porque él dice que esto es la crisis del 30, son los efectos, una economía abierta, parte del ciclo, pero hay que tener en cuenta algunas diferencias. En la década del 30 surge con fuerza la intervención estatal. ¿A qué nos estamos refiriendo? Las primeras medidas de los años 29, 30 y 31 del gobierno argentino, de los dos gobiernos, el de Irigoyen y el Uriburu, parecerían ser lo que hizo O'Connell. Los políticos piensan que esto es una crisis más dentro de la crisis que hay en la economía global y que afecta a la economía argentina, y toman medidas como si fuera una crisis más. Para O'Connell esto es parte del clima de época y es correcto. Sin embargo, podemos criticar a O'Connell, como criticaría a Garchunov o Palacio. Luego cambia la tónica cuando se dan cuenta que no es una crisis más. Entonces, hay medidas que son diferentes. En todo el mundo, y en Argentina también, durante la década del 30 aumenta la intervención estatal en la economía. Se acaba este laissez-faire y la economía argentina se cierra con la intervención estatal. Quizás porque se dieron cuenta que no había otra salida. De hecho, hay una especie de consenso global de que hay que cambiar la estructura de las políticas económicas hacia mayor intervencionismo. Y esto se da, por ejemplo, con el control de cambios. El control de cambios, obsérvenlo, es un dato muy importante que aparece en la década del 30, que Argentina empieza a ejercer, y el control de cambios va a tener un rol muy importante durante toda la década y especialmente en el Pacto Roca-Rancio. Aparecen las juntas reguladoras de los diferentes productos que se exportan, tanto para exportación como para el mercado interno. Se crea el Banco Central de la República Argentina en 1935, dato no menor, y esto pasa en toda Latinoamérica. Hay una misión diplomática, económica inglesa que recorre Latinoamérica recomendando la creación de bancos centrales y que se hacen
Chile, Ecuador, etc. Perú, Argentina. Diferentes medidas del Estado para resolver los problemas crediticios en la economía con respecto a las empresas y los bancos. El Instituto Movilización de Valores Mobiliarios, por ejemplo, se crea para resolver estos problemas. Entonces, esto es intervención estatal que no existía antes. Y los pactos. El pacto Roca-Ranciman es, si bien estaba el pacto de Avernón de 1928-29, que hace Irigoyen, el pacto Roca-Ranciman firmemente es una clara muestra de política económica intervencionista. Entonces, hay cambios, hay cambios. O sea, que O'Connell no remarca, pero que uno podría remarcar. Aunque O'Connell afirma que esto es parte del ciclo económico argentino y que no es un cambio significativo. Pero tenemos un impacto en la moneda por el control de cambios y por la creación del Banco Central. Y un impacto en el comercio, que el comercio argentino se cierra. Pero se cierra porque se cierra el comercio mundial. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Y con respecto a la industrialización, la ICI, tengamos en cuenta que hay un crecimiento industrial. Si bien es desparejo, él lo reconoce en el texto, pero tengamos en cuenta este crecimiento porque va a ser fundamental para explicar lo que va a pasar luego en la década del 40, 50, 60, 70. Con esto vamos cerrando entonces el análisis del texto. La semana que viene vamos a avanzar con un periodo muy interesante, que es el periodo peronista, clave, que es un parteaguas en el siglo XX de Argentina y quizás su consecuencia dura hasta hoy. El texto es de Pablo Orchunov y Antunes. Antunes lo conoce, Orchunov lo conocemos del texto de la semana pasada. Antunes es un joven historiador que colabora en este texto, economista con este texto. Se llama De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo, y ahí vamos a ver el periodo 1943 1955 para entender el auge de la economía peronista, sus consecuencias, qué características tiene y su crisis hacia el año 51-52 que va a llevar a lo que llaman ellos crisis de desarrollo. Bueno, espero que disfruten la semana, disfruten el texto de O'Connell, les sea muy productivo, lo comprendan en el contexto de los hilos conductores de la materia, disfruten la experiencia de las actividades, del foro, sigan la hoja de ruta, vayan haciendo preguntas y colocándolas en el foro y vamos a ir avanzando en esta cuarta semana. Muchísimas gracias.